Nosotros nos encontramos en esta vida personas de todo tipo y a veces decimos que hay personas amables y hay personas que no son amables, que son antipáticas. Si analizamos bien esta expresión de decir que una persona es amable o que una persona no es amable, y esa expresión es muy dura, porque la palabra amable significa el que es objeto de amor, el que es digno de amor. Y en realidad hasta el más antipático que haya en el mundo es amable, es decir, es digno de amor. Eso es lo que el Señor quiere hacernos descubrir. Podemos encontrar gente que nos molesta, podemos encontrar gente antipática, pero ninguno es indigno del amor de Dios. Y si no es indigno del amor de Dios, ¿por qué me niego yo a amar a esa persona? ¿Cómo se ama al enemigo? Que nos pide el Señor eso hoy. Amar al enemigo, pues evidentemente a veces cuando una persona nos hace alguna jugada, ¿verdad? No significa amar al enemigo que tengamos que ir a partir un piñón con esa persona. Significa que en el corazón no debemos guardar lo más peligroso, que es guardar el rencor, el odio, la rabia, la envidia, un falso sentimiento de justicia, ponerse por encima de las cosas, pensar en lo típico que decimos, este se va a enterar. Ayer me pasó a mí una cosa, que hice la homilía y después de la misa hice un comentario con una persona, había quedado con una persona y esta persona no vino y me salió, no, sí, ya la llamaré ya, se va a enterar. Y esta persona me dijo, Mosén, no es lo que ha dicho usted en la homilía, pues es que nos sale eso, lo primero que nos sale es, se va a enterar esta persona, que lo sepa, que me debe una, que lo sepa. No, solo es para que lo sepa, ¿no? Para corregirlo. Nos amparamos en falsas justicias. El Señor no nos mira así. Esto es lo que Jesús quiere que descubramos. Quiere que aprendamos a tratarnos unos a otros con el mismo amor que Dios nos tiene. Porque sabe que nuestro corazón tiene tendencia pues a esa falsa justicia, a guardar rencor, odio, envidias, rabias, todas esas cosas que nos destruyen. Y simplemente lo que nos está diciendo es, no hagáis eso, haced lo que hace Dios. ¿Y cómo sé lo que hace Dios? Pues primero mirando a Jesús. Lo que hace Jesús es lo que hace Dios. Y cuando vemos cuántas ofensas le hacen al mismo Jesús, cuando contemplamos en la misma pasión de Jesús, y dentro de pocos días, ¿verdad? Ya va a empezar la Cuaresma y nos prepararemos para los días santos de la pasión del Señor, vemos cómo pasa tantos sufrimientos y pudiendo decir cosas, pudiendo hablar, y teniendo no solo el poder de hablar, sino el poder de cambiar las cosas como lo había hecho, había resucitado muertos, había expulsado demonios, había hecho oír, hablar a los sordos, ver a los ciegos, hablar a los mudos, había hecho milagros, puede cambiar la realidad de las cosas, es Dios. Pues cuando le afecta a Él, prefiere no decir nada. Y no es una cobardía, no es un esconderse, sino es sencillamente para mostrar el amor de Dios. Están demostrando que incluso aquel, ¿verdad?, que crucifica a Jesús porque no sabe quién es Jesús, aquel es objeto de la misericordia de Dios. El mismo Jesús, delante de aquellos romanos que lo estaban crucificando, el mismo Jesús, en vez de una sola queja, sale de su boca, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Se pone a interceder por el verdugo. Esto es para darnos a nosotros una enseñanza, esta misma enseñanza de Jesús.
la hemos visto también en el testimonio de tantos santos mártires, que en el momento de la muerte han hecho dos cosas: bendecir y glorificar a Dios y perdonar a aquellos que lo estaban maltratando. Perdonar de corazón. Nos dice el Evangelio que cuando Jesús hace eso, hay una persona, ¿verdad? No lo dice directamente, pero yo creo que todos los acontecimientos hacen que aquel soldado que al final traspasa el corazón de Jesús con aquella lanza, aquel soldado se convierta. Y no solo es la lanzada, es todo lo demás, las palabras que ha dicho Jesús. Y se convierta porque vea que verdaderamente ese inocente no se queja, y yo, que soy culpable, porque lo soy objeto de la misericordia de Dios. Y ese contraste de experimentar la misericordia inmerecida hace que el corazón se ablande y de repente se vuelva también misericordioso. Y esto es lo que hemos de recordar nosotros. Cuando nos encontremos con dificultades en nuestra vida, las dificultades típicas de los enfados que podemos tener en las familias, entre los amigos, los conocidos, entre los hermanos de aquí, pueden haber también pues conflictos, roces, en el trabajo, donde sea, no nos enfademos. Esto no es una predicación del buenismo, es predicación de hacer las cosas como las hace Jesús. No te enfades, ten paciencia. Piensa cuántas veces me ha perdonado a mí el Señor lo mismo. A mí me pasa a veces, y a mí y a muchos sacerdotes, porque hablando con otros sacerdotes lo hemos comentado, ¿verdad? Conversaciones de estas de curas. Oye, ¿a ti no te pasa que a veces cuando confiesas te viene un señor o una señora muy compungido por tus pecados, por sus pecados, y te salta todos los pecados y tú vas diciendo, yo también, dentro de ti, vas escuchando, ay, es que me he enfadado con no sé qué y le han mandado a hacer puñetas, y tú dices, yo también, y he hecho no sé qué, y dices, yo también, que te hacen el examen de conciencia. Porque el sacerdote también, pues cuando está confesando, también se examina a uno mismo. Y el Señor le pone luces y le dice, mira, ¿ves esto que ha dicho este señor? Sí, pues vas luego y te confiesas. Luego tengo que ir, vamos en Manresa, oye, mira, que me ha dicho un señor que me pasa esto. Tienes que perdonar porque tú has hecho lo mismo. Y el Señor te ha perdonado siempre. Y lo volverás a hacer. Y te va a salir ese carácter, te va a salir ese pecado, te va a salir lo que sea. Pero el Señor te ha elegido, está contigo. Esto lo hemos de tener claro, pero tampoco hemos de abusar de esto. Ayer yo decía, el Señor es bueno, Dios es bueno, lo perdona todo, pero no es un abuelito que consienta a los nietos. No abusemos. Como el Señor ya me perdonará, pues venga. No, sino que eso a nosotros nos ha de mover a la vergüenza santa. Hay una cosa que me gusta llamarla así, vergüenza santa. Cuando uno se da cuenta, pero ¿cómo le estoy haciendo yo esto al Señor? Pero mira qué bueno es conmigo, y me ha perdonado y me perdonará y me volverá a perdonar. ¿Cómo puede ser que yo esté con esto? Y entonces esa vergüenza, que es humillación, si es santa, nos ayuda a nosotros a ponernos con el corazón delante del Señor y decir un lo siento verdadero. Y eso, en lugar de hundirnos más, nos levanta. En lugar de pensar que vamos para atrás en la vida espiritual, vamos para adelante, porque poquito a poco, solo Dios sabe en qué medida se pueden ir haciendo las cosas, nuestro corazón irá creciendo en el amor.
Y en la medida en que se crece en el amor, se va venciendo el pecado. No se vence el pecado dándole cabezazos. Se vence el pecado enamorándose de Dios. ¿Y cómo te enamoras de Él? Pues viendo cómo Él está enamorado de ti. Nada más. ¿Cómo te enamoras de Él? Pues viendo su amor. ¿Y dónde se prueba el amor? ¿Cuál es la expresión máxima del amor? Pues es lo que nos dice hoy el Evangelio. Amar al enemigo. ¿Y quién es el enemigo? Y uno dice, uy, yo tengo muchos, yo no sé qué. Que no, hombre, no, que lo estás entendiendo. Que el enemigo eres tú. Que tú eres el enemigo de Dios muchas veces. Y el Señor te perdona. Es eso lo que hay que descubrir. Cuando uno descubre eso, en su relación con los demás, cambia. Le aparece poquito a poco la paciencia que nunca tuvo, no tiene y nunca tendrá. Porque esa paciencia es un don de Dios. Es como si el Señor te diese un pedacito de su corazón. Y tú sabes que esa paciencia que tienes con alguien no es tuya, es a Dios. Y tú sabes que ese perdón que le das a alguien no es tuyo, porque tú, lo pondrías verde al momento, pero por amor a Dios no lo haces. Luego eso es de Dios. Y en lugar de hundirte y caer en el odio, en la rabia, en la envidia, en el rencor, en lugar de eso, aunque te acompañe a veces ese mismo sentimiento, pero el sentimiento viene y va, te estás santificando. Lo voy a poner un poquito bruto. Viene uno que no soportas y tú le dices al Señor, lo que nosotros teníamos en el seminario, una oración muy, muy bonita. Cuando alguien nos cargaba mucho, algunos lo decía incluso en voz alta. Había un chico que hablaba mucho y estábamos comiendo y entonces él explicaba cosas de tal. Y otro seminarista, ya es sacerdote, se ponía así y decía, Señor, así todo, ilumínalo o elimínalo. Entonces, eso nos sale a nosotros, ¿no? Pero le podemos decir al Señor, mira Señor, yo por mí mismo, ahora mismo lo eliminaba. Es lo que a mí me sale del corazón, pero como no es lo que sale del tuyo, ilumínalo, ilumíname a mí, dame paciencia, dame amor. Y ese sentimiento de colgarlo de un pino está, pero tú no le has hecho crecer. Y aunque tengas ese sentimiento en el corazón, no se está apoderando de ti. Y por lo tanto, a pesar de la debilidad humana, a pesar de las dificultades y de nuestra pobreza, a pesar incluso de nuestro pecado, te estás santificando. ¿Veis cómo hay que cambiar las cosas? Jesús nos dice, esto hemos de cambiar, hemos de enfocar las cosas de otra manera. Jesús nos dice a través de San Pablo, renovaos. Y nos dicen dos cosas. En la mente, en la manera de entender las cosas, no caigamos en la trampa de entender las cosas como nos las presenta el mundo. Renovaos en la mente, darle la vuelta a las cosas y renovaos en el espíritu. Y cuando dice renovaos en el Espíritu Santo básicamente es amor. Amor. Significa renovarse en el amor. Dejar que verdaderamente ese poder de Dios, que es el amor de Dios, sea el que se apodere de ti, no todas las demás cosas.